Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Keren. Hola. A ver, Keren, no me avisaste la vez pasada. Me acuerdo que tú me habías enviado unas preguntitas. Vamos a tratar de compartirlas rapidito, ¿ya? Unas preguntas en las que tenías duda, ¿no? La vez pasada me acordé ya tarde. A ver, y las voy a compartir, ¿ya? Mientras van conectando sus compañeros. Ahí está. ¿Ahí se ve? Era esta, ¿no? Las seis primero. Ya, a ver, vamos a explicar, ¿ya? A ver, vamos a explicar esa preguntita. Dice, la mayéutica socrática consiste en conducir al interlocutor a descubrir mediante preguntas, ¿ya? Mediante preguntas, verdades que ya se encuentran latentes en su alma. Sige. Sige es la palabra griega. Este proceso busca la actividad intelectual y moral, fomentando la reflexión ética sobre la propia vida. Ya. Mira, la claridad intelectual y moral, ¿ya? Fomentando la reflexión ética sobre la propia vida. ¿Cuál afirmación refleja mejor el objetivo? Ojo que te preguntan por el objetivo, ¿ya? El objetivo. Entonces, si te preguntan por el objetivo, ¿qué decía acá? A ver, la mayéutica consiste en conducir al interlocutor a descubrir, ¿qué cosa? A descubrir la verdad, ¿no? Porque ese es el objetivo de la mayéutica, ¿te acuerdas? ¿Cuál sería la clave? A ver, la A dice, permite que el maestro ponga verdades. Obviamente no, el maestro no te da verdades, ¿no? Tú descubres. B, facilita que el interlocutor descubra conocimientos latentes mediante la introspección. Ya, esa puede ser. Descubra conocimientos latentes, ya, esa puede ser. C, busca formar juicios correctos considerando los saberes previos hasta llegar a la verdad. Formar juicios correctos. El objetivo es formar juicios correctos considerando... No, eso no sería lo adecuado. Eso significaría que de alguna manera tú creas el conocimiento, pero no es que descubres. Lo importante es el descubrimiento, ¿no? La D es un método aplicable a personas que reconocen su ignorancia. No es lo central, porque te están preguntando el objetivo. Promueve la conciencia crítica, autoexamen y responsabilidad ética sobre la propia vida. Es muy genérico, ¿no? Me parece que es muy genérico. Ahí la clave sería la B, ¿no? La E me parece muy genérica, es la B, ¿ya? Luego, a ver, ya. Vamos a compartir la otra, había otra preguntita que me habías enviado, acá está. A ver, mm, ¿se ve ahí? No, no, no la he compartido todavía. A ver, ya, acá está. Ahí está. ¿Se ve? Dice la 8, ¿no? Para Sócrates la verdad es inseparable de la ética. Conocer lo verdadero implica examinar el alma y la propia vida. Ya, la verdad no se impone externamente, sino que se descubre mediante el diálogo, cuestionamiento y reflexión moral. Ya. ¿Qué afirmación refleja mejor la relación entre verdad y moral? ¿Te acuerdas del intelectualismo ético? La verdad es inseparable de la ética. A ver, A, la verdad es un conjunto de proposiciones objetivas, independientes, obviamente no. La B, conocer la verdad implica transformación del alma y examen de la propia vida, esa sí puede ser la clave. C, la verdad se alcanza en el alma mediante enseñanza. No, el alma está dentro de nosotros, no a través de la enseñanza. D, la reflexión ética es camino a la verdad frente al conocimiento. Frente al conocimiento intelectual suena como que son dos cosas distintas, ¿sí o no? Y la E, el diálogo permite que el interlocutor internalice la verdad y la incorpore. No, no la internaliza, la verdad ya está en nosotros, tenemos que descubrirla, tenemos que parirla, ¿te acuerdas? Esa es la idea de la mayéutica. Entonces la clave es la B. Conocer la verdad implica ser mejores también, ¿no? Examinar nuestra propia vida para transformar nuestra alma, cultivar nuestra alma, es la B, ¿ya? Miss dice ahí, se acordó de mí, Keren, cuando estaba viendo esta pregunta. Ya, chicos. A ver. Siempre pensando en la mis, gracias, gracias. Ya, vamos a compartir ahora la teoría, ¿ya? De lo que nos toca ver hoy. Ya, hoy día nos toca ver justamente el tema de ética. Hoy día justamente vamos a ver eso. Ya.
Sí, la vez pasada me acordé ya tarde, justo cuando vi tu nombre, creo que ya estaba acabando la clase y dije, ah, verdad, yo había apuntado tu nombre para la pregunta, pero en ese momento al inicio se me había pasado. Ya, a ver, a ver, chicos, vamos a empezar, ¿ya? Empezamos. De nada, que no te preocupes. A ver, comenzamos. Entonces, vamos a ver un repaso general de ética. Vamos a centrarnos en los puntos más importantes, ¿ya? Primer punto importante. Bueno, ¿qué cosa es la ética? Eso tú ya lo sabes. Pero primer punto importante es la diferencia entre ética y moral. Esto sí es importante y ojo que esto han preguntado bastantes veces, ¿ah? Esto han preguntado varias veces en examen de admisión. De lo que yo recuerdo, más o menos unas 4 veces. En los últimos 6, 7 años, unas 4 veces han preguntado sobre esto. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué cosa es la ética y qué cosa es la moral? Ya. Nosotros ahora vamos a hablar de la ética. La ética es la disciplina filosófica. Entonces, si es una disciplina filosófica, ¿qué significa? ¿Qué es la filosofía? Cuestionar, ¿sí o no? ¿Qué es la filosofía? Analizar, ¿correcto? ¿Qué es la filosofía? Plantear preguntas, ¿no? Preguntas que a veces no nos hacemos, pero que cuestionan el fundamento o el porqué de las cosas, ¿correcto? Entonces, justamente eso, como vamos a ver, va a ser la ética, cuestionar, plantear preguntas acerca de las cosas que normalmente asumimos como correctas sin cuestionarnos, ¿ya? Entonces, la moral es distinta porque la moral tiene que ver con lo que nosotros asumimos justamente sin cuestionarnos. A ver, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. La ética implica cuestionamiento, la moral no. La moral simplemente es, digamos, ese conjunto de principios y de normas que rigen nuestra vida, nuestra conducta en nuestro día a día, ¿correcto? Entonces, a ver, en tu casa desde pequeño, ¿qué cosas te enseñan? ¿Una ética o una moral? ¿Qué te enseña tu mamá, tu papá, tu abuelita? Cuando te dicen, hijito, no tienes que tomar lo que no es tuyo sin permiso, tienes que preguntar siempre. Hijito, no debes mentir, ¿no? O cuando te dicen, hijita, no seas egoísta, préstale a tu hermano o tu hermana tu, no sé, pues tu lapicero, qué sé yo. ¿Qué te está enseñando? Una moral, exacto. Te está enseñando una moral, porque te está enseñando un conjunto de principios que van a ser importantes para tu conducta en tu vida, a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, la moral rige nuestro comportamiento, nuestra conducta en nuestro día a día, ¿correcto? Cómo tratamos a los demás, ¿sí? Entonces, son principios, son valores, ¿correcto? Que están determinados también, fíjate, que están determinados muchas veces por la cultura o la religión, ¿ya? Porque, como tú te habrás dado cuenta, y ahora más que nunca con la globalización, las redes y todo, hay cosas, por ejemplo, que en nuestra cultura están vistas como algo normal, pero en otras culturas no, ¿correcto? Por razones religiosas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país una chica puede estar con el cabello suelto y vérsele el cabello sin problema. Pero hay ciertos países, ciertas culturas donde no es bien visto que una mujer muestre su cabello o que muestre todo su rostro, ¿correcto? ¿Y eso por qué? Por cuestiones religiosas o culturales, ¿cierto? ¿No? También, por ejemplo, en el Perú en general somos un poco más recatados, entre comillas, al vestirnos, pero si tú vas, no sé, pues a Brasil o a otras culturas, no sé, a otros países, vas a ver que para ellos es normal estar semidesnudos, por ejemplo, ¿no? En Europa puedes ver chicas pues, en topless en los jardines, en los parques, porque están acostumbrados a eso, ¿no? O sea, lo ven como algo normal. ¿No? Para nosotros, pues, puede ser un choque cultural, pero para ellos es normal. En verano broncearse en el parque, ¿no? Haciendo toples. Entonces, lo que es correcto o incorrecto también varía muchas veces de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la religión, ¿cierto? Igual, pues, en Japón, en Corea también tienen sus propias costumbres, ¿no? Que tienen que ver justamente con estos principios que les enseñan desde pequeños, ¿no? Lo que está bien o mal visto culturalmente depende mucho, ¿no? eh, lo que está bien, mal visto, perdón, ¿no? Lo que se considera correcto o incorrecto está muchas veces determinado por la cultura, ¿no? La religión. Ya, ahora, en el ámbito de la ética, estamos hablando ya de cuestionar, ¿no? Ese es el ámbito filosófico. Cuando nos comenzamos a preguntar, ¿por qué esto está mal o por qué esto está bien? Por ejemplo, eh,
hasta hace pues 50 años, acá en el Perú, nadie se le hubiera ocurrido, pues, o era muy mal visto, pues, que tú pensaras como mujer que tenías derecho a un aborto, ¿no? Ahora todavía hay mucha gente que lo ve como algo malo, ¿no? De hecho, tampoco es que se pueda permitir en cualquier caso, ¿no? Pero antes, o sea, hace 40, 50 años era un escándalo siquiera hablar abiertamente de la posibilidad de un aborto, ¿no? Pero tú sabes que hay culturas donde no solamente se dan abortos, sino que incluso se dan infanticidios, o sea, se asesinan a los niños. ¿En qué cultura? Por ejemplo, los esquimales. En los esquimales es muy común que cuando una mujer tiene un segundo hijo, lo mate. Cuando tiene un segundo hijo, ¿por qué? Porque las condiciones de vida son tan extremas, son tan difíciles, que es casi imposible que dos niños sobrevivan. Tener dos niños y que los dos sobrevivan es poner en riesgo a toda la familia. Entonces ellos normalmente tienen un hijo nada más, ¿sí? Si tienen dos hijos, generalmente los matan y no está mal visto por ellos. No está mal visto, ¿ya? Entonces, de alguna forma también, fíjate, ¿ah? Es una cuestión cultural, ¿ah? Es una cuestión cultural. Pero pregunta, ¿eso no nos genera justamente dudas y no nos hace preguntarnos, oye, pero ¿se justifica? O sea, sus condiciones tan extremas de vida justifican realmente el infanticidio o no debería estar permitido, debería haber alguna forma de prohibir eso. Cuando tú te comienzas a hacer esas preguntas, cuando comienzas a cuestionar, ahí estás entrando al plano de la ética. ¿Te das cuenta? Ellos tienen su moral, los esquimales tienen sus principios, o sea, sus valores. Esa conducta no la ven como algo malo porque ya es cultural, o sea, ya están acostumbrados a hacerlo de esa manera y tienen una, entre comillas, una razón para hacerlo, pero digamos lo hacen ya como, es como una norma, ¿no? Pero para nosotros no. Entonces nosotros nos preguntamos, oye, ¿eso está bien? ¿Debería estar permitido eso? ¿No? Entonces ahí ya nos estamos metiendo al plano de la ética, ¿correcto? Ya estamos entrando al ámbito de la ética. Entonces no necesariamente tú tienes que ser un filósofo para plantearte preguntas éticas. Todos nos planteamos preguntas éticas en algún momento, ¿o no? Pero cuando nos estamos planteando esas preguntas ya estamos entrando al terreno de la filosofía, pues. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, oye, no sé si has visto alguna de estas películas donde está en riesgo la vida de alguien y amenazan, ¿no? Por ejemplo, al papá, ¿no? Tenemos a tu hija secuestrada, si no robas el banco o no nos ayudas a entrar al banco, la matamos, ¿no? Y tú dices, ¿en ese caso se justifica que esa persona ayude a los delincuentes o no se justifica? ¿Tú lo harías o no lo harías? ¿No? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? O depende, lo bueno y lo malo depende de las circunstancias. O hay que evaluar cuál es el mal mayor, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Maten a una persona o que roben un banco? Tú también podrías decir, bueno, para mí es peor que maten a una persona. Entonces, en ese caso hay que evaluar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en Call of Duty dice, claro, en realidad hay un montón, si te pones a pensar, hay un montón de situaciones que se presentan en películas, en series, ¿no? Donde te planteas, pues, qué es lo bueno y qué es lo malo, donde se pone al límite, ¿no? Justamente eso. Si lo que normalmente consideramos malo podría volverse bueno, o lo que normalmente consideramos bueno podría volverse malo en determinadas circunstancias, ¿correcto? Entonces, Camila, buena pregunta. ¿Hay alguna jerarquía entre la ética y la moral? ¿Alguna está por encima de la otra? Ya. A ver, son cosas distintas, porque la moral son ese conjunto de principios y valores que rigen nuestra vida. Todos tenemos una moral. Todos. El profesor ateo, no sé, todos tenemos una moral. Marx tenía una moral, Abimael Guzmán tiene una moral, Vladimiro Montesinos tiene una moral, porque todos necesitamos ciertos principios para vivir. O sea, nadie pues es el superhombre, ¿no? Que crea su propia moral. O sea, cada uno tiene una moral. A todos nos han enseñado ciertos principios. Ahora, otra cosa es que a veces alguna gente rompa esos principios, ¿correcto? Pero de que tiene conciencia moral y sabe que está rompiendo esos principios, sabe. Y por eso es que muchas veces la gente que es inmoral esconde lo que hace o no. Por ejemplo, el que es infiel
no anda ventilando por ahí que es infiel, ¿no? Sino que trata de ocultar su infidelidad. El que es ladrón no anda publicando que es ladrón, sino que trata de ocultar que es ladrón. Entonces, claro, porque todos saben, aunque estés rompiendo con la moral, sabes que lo que estás haciendo está mal visto, que puede traerte consecuencias o incluso puedes sentir culpa. Por ejemplo, hay infieles que sienten culpa. ¿No? No solamente lo hacen para proteger su relación, digamos, ¿no? O para no, que no les terminen, sino porque pueden sentir culpa. Entonces, la cuestión es que la moral es la forma, el conjunto de principios y valores que rigen nuestra vida, nuestro día a día, la manera como nos comportamos, ¿correcto? Ahora, la ética es un análisis racional acerca de la moral. Es decir, cuando nos ponemos a plantearnos preguntas, ¿estará bien mentir en algunos casos? ¿Se puede justificar matar a una persona para salvar a 100 personas o no se puede justificar? Ya, cuando hacemos ese tipo de preguntas, ahí ya estamos entrando a la ética. Entonces, la ética de alguna manera nos hace cuestionarnos, acuérdate de Sócrates, Sócrates es el padre de la ética, nos hace cuestionarnos nuestras conductas, nos hace cuestionarnos nuestras decisiones, ¿correcto? Y nos hace preguntarnos eso porque de alguna forma, como Sócrates, ¿ya? Cuando te cuestionas, de alguna manera estás buscando ser mejor o hacer las cosas mejor. Cuando te das cuenta, por ejemplo, que has sido injusto con alguien, quizás acusaste a alguien de algo que no había hecho, ¿correcto? Y te cuestionas, ¿no? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me comporté así? ¿Está bien que sea de esta manera? Entonces, de alguna forma hay una aspiración digamos, a una vida mejor, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, la ética implica ese cuestionamiento, pero también, de alguna forma, el aspirar a una vida buena, una vida mejor, a un ideal de vida, como hace Sócrates, por ejemplo. Por eso es que él habla del cultivo del alma. Ahora, respondiendo ya más directamente a la pregunta que me hizo Camila, creo que fue. ¿Ya? ¿La moral lo determina la sociedad? Dice Keren. Sí, la moral está generalmente determinada por la sociedad. Por ejemplo, la religión. En nuestra cultura latinoamericana, ¿qué religión domina? La cultura, perdón, la religión cristiana, ¿no? Por eso es que los principios morales que nosotros seguimos están básicamente determinados por los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? No robar, no matar, no deber a la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿no? No mentir, ¿no? Generalmente están determinados culturalmente, aunque los 10 mandamientos también, o sea, coinciden con las reglas morales de otras culturas, pero hay cosas ya más específicas que dependen completamente de la sociedad en la que nací. Ahora, volviendo a lo que les estaba diciendo, hay una jerarquía, no es que hay una jerarquía porque son cosas distintas, pero, ojo, la moral, repito, lo tenemos todos tenemos una moral, seamos profesores de filosofía, seamos científicos, seamos vendedores, seamos lo que sea, tenemos una moral, ¿ya? Ahora, la ética no la tienen todos, porque la ética implica reflexionar sistemáticamente sobre estas cosas, y eso lo han hecho los filósofos. Ahora, como te dije, cualquiera se puede hacer una pregunta ética también. Todos en algún momento nos hacemos preguntas éticas, pero el tema es que no lo hacemos de manera sostenida. O sea, puede ser, vemos una película y nos plantea un dilema ético y nos ponemos a pensar en eso, ¿no? En ese momento específico, pero no es que en nuestro día a día nos estemos planteando cuestiones éticas. Esa sería la diferencia, por ejemplo, con un filósofo, ¿no? Un filósofo como Sócrates, como Kant, como Platón, como Aristóteles, sí se planteaban esas preguntas de manera consistente y justamente por eso es que hicieron obras, escribieron obras sobre esos temas, ¿no? Entonces, usualmente la ética la han desarrollado pues los filósofos, ¿no? Y han intentado realizar vidas éticas, digamos. Ahora, la ética no existiría sin la moral. ¿Por qué? Porque la moral es el objeto de estudio de la ética. Por lo tanto, por decirlo así, la base de la ética es la moral, ¿correcto? Entonces, la ética se pregunta, por ejemplo, ¿por qué es bueno decir la verdad? ¿Por qué es malo mentir? Ok, pero ¿quién te ha dicho que mentir es malo? La moral. Entonces, la ética reflexiona sobre la moral. Sin moral no existiría ética. ¿Se entiende? O sea, la ética depende de la moral. No habría ética sin moral. ¿Moral sin ética puede haber? Sí puede haber. Claro que puede haber, porque son independientes, ¿no? Pero la ética sí requiere de la moral para existir, porque la ética es una reflexión sobre la moral, ¿correcto?
Entonces, esa es la diferencia. Por eso mismo es que tú en la universidad, si llevas un curso, no vas a llevar un curso de moral, vas a llevar un curso de ética. Es más, muchos de ustedes van a llevar cursos de ética en la universidad, sobre todo si estudian, por ejemplo, psicología, derecho, medicina, enfermería, van a llevar cursos de ética. Por ejemplo, si estudias medicina, sí o sí llevas ética, si no me equivoco, en octavo ciclo más o menos, o noveno ciclo de la carrera. Todos los que estudian ciencias de la salud llevan ética. Estudias derecho también, llevas ética, ¿no? Muchas carreras llevan el curso, ¿no? ¿Y en qué consiste el curso? No, el profesor no te va a enseñar qué principios tú tienes que seguir, ¿no? Como profesional o como persona. No tienes que mentir, ¿no? No tienes que... En eso no consiste el curso. El curso consiste en que reflexiones o en plantear casos específicos en los que justamente puedan debatir acerca de cómo solucionarían el caso desde un punto de vista ético. O sea, el curso consiste en la reflexión, ¿correcto? Igual en el ámbito de las ciencias, por ejemplo, también se plantean problemas éticos, por ejemplo, en el ámbito de la biología, la genética, ¿no? Claro, en nuestro país no tanto porque no hay tanto desarrollo en ese sentido, pero por ejemplo en países del primer mundo sí se discute acerca de, por ejemplo, las clonaciones, ¿no? Si se deberían permitir las clonaciones en humanos o cómo deberían seguir las investigaciones en clonaciones, seres humanos, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, entonces ahí también entra a tallar la ética, que es una reflexión sobre estas cuestiones, ¿correcto? Bien, a ver, a ver. A ver, Rodrigo dice, varía según la perspectiva de cada filósofo, si lo hace debería ser así o algo general para todos los que usen. La ética varía desde el punto de vista de cada filósofo, sí. Digamos, las propuestas éticas son muy variadas, son muy distintas. Justamente por eso nosotros vemos una historia de la ética para que vean las diferencias, ¿no? Para que vean cómo distintos filósofos han planteado problemas parecidos, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? André dice, Miss, la moral entonces son acciones que yo creo que son buenas o malas y la ética se encarga de fundamentar. Exacto. La moral es lo que yo considero, o sea, los principios que yo considero que son buenos o malos que me han enseñado, ¿sí? Y la ética se encarga de fundamentar por qué son realmente buenos o por qué son realmente malos. ¿Sí? ¿Por qué es que son así? ¿No? Y si es que se podría decir que en ciertas circunstancias podría cambiar esa valoración o si no puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, Kant va a decir, lo bueno y lo malo no depende de las circunstancias, algo bueno o malo en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, decir la verdad es bueno siempre, mentir es malo siempre, no hay nada que justifique que mientas, eso dice Kant. Ahora, ¿lo mismo creen los utilitaristas? No, porque los utilitaristas justamente lo que buscan es lo útil para la mayoría. Entonces, si en algún caso mentir va a beneficiar a la mayoría, entonces miente. Eso te diría un utilitarista, ¿no? Entonces vamos a ver que hay distintas perspectivas, ¿no? Bien, a ver. Profesora Samantha, ¿la moral son nuestros valores? Sí, tu moral está constituido por tus valores. Los valores que te han enseñado, que rigen tu vida, es tu moral. Claro. Ahora, la moral usualmente no es mi moral, o sea, no es particular, sino que la moral usualmente es social, es cultural, ¿no? Es muy difícil pues que alguien cree una moral propia, aislada de los demás. Es bien complicado porque está determinado culturalmente, ¿no? También por la religión, ¿sí? Andrés, o sea, la ética podría hacer que la moral de la sociedad cambie. En realidad, la ética, Andrés, es una buena pregunta. En realidad, los filósofos en general eh, no es que hayan buscado que la moral cambie, pero sí han buscado que la gente se pregunte si lo que ellos creen correcto realmente es correcto. Y creen que sí puede ser que algunas personas se percaten de que muchas veces hacen las cosas sin pensar, o sea, asumen algo como bueno o malo sin cuestionárselo, pero en determinadas circunstancias eso puede fallar o ser negativo. Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Por eso Sócrates decía, conócete a ti mismo, cuestiónate. Eso que has aprendido que te dice la sociedad que es bueno, ¿realmente es bueno? ¿Lo has analizado de manera suficiente? Había una pregunta bien interesante en uno de los diálogos de Platón que dice algo así.
Nosotros hacemos lo que los dioses nos ordenan, lo que los dioses nos dicen, correcto, pero nosotros cumplimos con los mandatos de los dioses. Acuérdate que los griegos eran politeístas, ¿no? Pero tratemos de pensarlo en nuestro caso. Supongamos que tú eres creyente, ¿ya? Que crees en Dios. Nosotros cumplimos con lo que Dios dice, con los dioses dicen. Y la pregunta era, ¿lo hacemos porque lo dicen los dioses o lo hacemos porque sabemos que lo que nos piden los dioses es bueno? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por obedecer lo que nos dicen los dioses o porque nos hemos dado cuenta que lo que los dioses nos ordenan es bueno? Y la pregunta que sigue, claro, Eutifrón, exacto. Y la pregunta que sigue es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si los dioses nos comenzaran a pedir cosas injustas? ¿Obedeceríamos, seguiríamos obedeciendo a los dioses o ya no los obedeceríamos? ¿Qué pasaría si los dioses nos comenzaran a pedir cosas malas? Porque nos ha enseñado a obedecer a los dioses, ¿no? Eso es lo que socialmente nos enseña. ¿Seguiríamos obedeciendo a los dioses? ¿Aún sabiendo que lo que nos están pidiendo es malo o ya no? ¿Sí o no? Es una buena pregunta. Ahora, fíjate, de alguna manera eso, mira, eso no es lo que le pasa a Abraham con su hijo cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo. El Dios le ordena matar a su hijo. Matar es pecado, ¿o no? Pero él dice, Dios me lo ordenó. ¿Tú hubieras hecho eso o no? Claro, no lo llevó a hacer, ¿no? O sea, no lo mata porque Dios en el último momento interviene y le dice, no lo hagas, ¿no? Porque Dios quería probar su fe, quería probar su fe. Ahora, el tema es, ¿obedecería ciegamente? Algunas personas obedecen ciegamente, pero fíjate, ¿ah? Claro, lo consideró exactamente. Fíjate, algunas personas obedecen ciegamente a la autoridad o no, porque dicen la autoridad es la autoridad. No importa lo que haga, pero es la autoridad, ¿o no? Pero no debemos cuestionar nunca la autoridad, aun cuando la autoridad nos pide hacer cosas injustas, malas. ¿M? En el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, es un ejemplo bien interesante. Eso ya está en Platón. O sea, Platón ya plantea eso, ¿no? Debemos obedecer siempre, o sea, hacemos lo que hacemos porque los dioses nos lo ordenan o lo hacemos porque es bueno. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Te das cuenta? Entonces, la moral es lo que hemos aprendido que tenemos que hacer. La ética es por qué lo debemos hacer. Y ojo, eso no significa que la ética vaya en contra de la moral, por si acaso. O sea, no significa que el filósofo te diga, ah, no, no le hagas caso a la moral. No, no es que, ah, ya, la moral me enseña a no robar, roba. No, no te está diciendo eso el filósofo, ¿no? Lo que te está diciendo es, ¿por qué es malo? ¿Te has cuestionado, te has preguntado por qué? El por qué. ¿Mm? ¿Por qué es malo mentir? No te estoy diciendo que mientas, te estoy diciendo, ¿te has preguntado por qué es malo? ¿Sabes por qué es importante la pregunta? Porque justamente reflexionar sobre eso permite que cuando se dé una situación límite como estos dilemas morales, tengas más claro qué hacer. Cuando nunca te has planteado esas preguntas es más difícil llegar a una solución, ¿correcto? Ahora, eso no quiere decir que siempre vas a tener la respuesta, pero ya el haber reflexionado sobre eso te permite hacer las cosas no de manera automática o por intereses mezquinos, ¿no? Individuales, sino tratar de encontrar la mejor solución, ¿correcto? Sí. Andrés, entonces la ética dependiendo puede apoyar a un solo grupo de personas anteriormente, históricamente. ¿Cómo apoyar a un solo grupo de personas? La ética, em, la ética varía. O sea, como les digo, hay distintas perspectivas éticas. No es que haya una sola forma de enfocar la ética. Hay distintas, ¿sí? Hay distintas. Gadiel dice, Lewis decía que cada cultura tiene un tipo de reglas que conllevan a concluir que tenemos una moral similar. No igual, pero similar. ¿Podría ser?
Ah, sí, hay varios filósofos que han justamente dicho que hay ciertos principios mínimos y básicos, que, por ejemplo, algo parecido a lo que tú dices de Lewis, lo dice, ¿cómo se llama este filósofo? Sandel, creo que dice, a pesar de todas las diferencias culturales, hay ciertas reglas básicas que rigen en todas las culturas. Por ejemplo, no matar, no robar, no mentir. Profesora, pero por ejemplo, el no matar no funciona en los esquimales, que te ha contado. Si lo analizas más profundamente, sí. Pareciera que no, pero sí, si lo analizas más profundamente. ¿Por qué? Porque ellos matan a su segundo hijo para evitar que el primer hijo muera. Entonces sí están preservando, tratando de preservar la vida. Suena contradictorio, ¿no? Pero están tratando de preservar la vida de su primer hijo y de ellos mismos. Porque con un segundo hijo no solamente ponen en riesgo la vida del primero, sino de toda la familia, porque para buscar más recursos para alimentar al segundo hijo, se pueden arriesgar todos a morir. Entonces, analizándolo de manera más profunda, podríamos decir que sí, la vida también es un principio que ellos defienden. Solamente que como están en una situación extrema, límite de supervivencia, ¿no? Donde no hay pues muchos recursos para subsistir, tienen que llegar a esa aparente contradicción o esa contradicción, ¿no? Matando a un niño. ¿Te das cuenta? Entonces sí, hay algunos filósofos, efectivamente, como dice Gadiel, que sostienen que a pesar de todas las diferencias culturales, hay ciertos principios mínimos que se respetan, ¿no? La protección de la vida, el no robar, el no matar. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros no acatamos esas normas de convivencia básicas, la sociedad no podría seguir adelante. O sea, sería caótico todo, ¿no? Nos autodestruirían, ¿no? Entonces, por una cuestión de supervivencia, básicamente es que planteamos estos principios básicos, digamos, de convivencia, ¿no? Porque recuerdo que al fin y al cabo la ética tiene que ver con la convivencia social, ¿no? O sea, no solamente con el trato con el otro directamente, sino con toda la sociedad, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir avanzando ya para que no nos vaya a faltar tiempo. Entonces, recuerda, ¿cuáles son las características de la persona moral? Eso también han preguntado. Es más, en el último examen de admisión, si no me equivoco, han preguntado sobre esto. ¿Cuáles son las características de la persona moral? Esto es fácil, ¿ya? Así que lo vamos a repasar rápido. La conciencia moral. ¿Todos tenemos conciencia moral o no? Sí, porque todos tenemos la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, salvo algunas contadas excepciones, ¿no? Todos sabemos que hay algunas personas, por ejemplo, cuando tienen alteraciones mentales graves, que pueden perder la noción de lo bueno y de lo malo, ¿no? No sé si alguna vez te has cruzado quizás con alguna de esas personas que andan desnudas en la calle, que están desorientadas, que no saben, ¿no? Lo que pasa a su alrededor, personas con alteraciones mentales, ¿no? Niños muy pequeños que no, pues, no tienen claro qué deben hacer y qué no deben hacer, justamente porque sus padres todavía los están formando, ¿no? Pero no es el caso, pues, de la mayoría. La mayoría, la gran mayoría, sí tiene conciencia moral, tiene la capacidad de distinguir qué está bien y qué está mal. Tú sabes, por ejemplo, que no debes mentir, tú sabes que no debes robar, tú sabes que no sé, pues si tienes tu enamorado o tu enamorada, que no puedes engañarlo o engañarla, ¿no? Sabes eso. Entonces, conciencia moral tenemos casi todas las personas. Si tenemos conciencia moral, te pregunto, ¿tenemos libertad moral o no? En general sí, también, porque la libertad moral justamente es la capacidad de decisión, ¿correcto? Entonces tú tienes tu pareja. Imaginemos que conoces a alguien que te gusta mucho, ok, pero tú decides si te dejas llevar por eso y engañas a tu pareja o te mantienes fiel, ¿sí o no? Tú decides. Nadie te obliga. Tú no puedes decir, no, es que ella se me insinuó. No, es que él, ¿no? Me buscaba cada rato. Ya él te puede buscar a cada rato, pero si tú quieres ser fiel, eres fiel, ¿no? Correcto. Entonces, la libertad moral es eso, la capacidad de decidir, ¿ya? La decisión es tuya, claro, no le puedes echar la culpa a los demás, ¿sí? Entonces, como no puedes echarle la culpa a los demás, tienes responsabilidad moral, pues. Tienes que asumir lo que has hecho. Tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones, ¿correcto? Entonces, eres responsable moralmente cuando asumes las consecuencias de tus actos,
¿sí? Bien, a ver. Claro, Hitler, por ejemplo, cuando hacía lo que hacía, tenía una moral. Lo que pasa es que en el caso de Hitler, él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Él creía que estaba haciendo lo correcto porque consideraba que los judíos pues estaban perjudicando a Alemania, que eran el origen del mal, el origen de todas las desgracias para Alemania, ¿no? Claro, eran la representación de lo malo. Por eso ellos creían que estaban haciendo, como dice, claro, exacto, creían que estaban haciendo lo correcto. Exacto, como en Crimen y Castigo también Rodion Raskolnikov considera, o sea, trata de justificar su acción, ¿no? Y dice, ah, esta usurera es un parásito de la sociedad, así que yo puedo matar, ¿no? Y va a ser mejor para la sociedad que no esté, que no exista, ¿no? Le voy a hacer un favor a la humanidad. Claro. Muchos justifican de esa manera o tratan de encontrar una justificación moral a sus acciones, ¿correcto? Ahora, el tema es que, por ejemplo, el caso de Rodion es bien interesante, ¿no? Porque justamente él es consciente de lo que hace y por eso lo hace a escondidas, ¿no? Trata de justificar para sí, claro, pero él sabe que hay ley, ¿no? Entonces, justamente ahí está el drama de Crimen y Castigo, porque esta persona que creía que iba a poder soportar esa decisión o que no le iba a afectar, le termina afectando, ¿no? Siente culpa y esa culpa no lo deja vivir. Y esa culpa al final lo lleva a presentarse él mismo a la policía, ¿no? A denunciarse, a delatarse. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la responsabilidad moral, ¿no? ¿Sí? No podría haber responsabilidad moral si no hubiera libertad moral. Y no podría haber libertad moral si no hubiera conciencia, ¿no? No sería igual, por ejemplo, que una persona con alteraciones mentales mate a alguien, porque él en ese momento no sabe distinguir ni siquiera su persona, no es consciente ni siquiera de sí mismo. Entonces no está decidido a hacer el mal, simplemente lo está haciendo, ¿no? Sin ninguna conciencia, ¿sí? Entonces, Gabriel dice, ¿dónde se ubica el deber moral? ¿En conciencia o responsabilidad? Buena pregunta. El deber moral tiene que ver con la conciencia, porque nosotros sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por ejemplo, sabemos que no debemos mentir, sabemos que no debemos robar. El deber está en el ámbito de la conciencia. La responsabilidad ya tiene que ver con cómo asumimos consecuencias de nuestros actos. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ver la diferencia entre persona inmoral y amoral, que esto también ustedes ya lo conocen, ¿sí? También han preguntado un par de veces sobre esto, ¿no? ¿Una persona inmoral es lo mismo que una persona amoral? Tú ya sabes que no, ¿no? La persona amoral, ya, la persona amoral, por ejemplo, un niño pequeño es amoral porque no tiene conciencia, no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Justamente por eso los padres son los responsables, ¿no? De enseñarle, inculcarle valores. Una persona con alteraciones mentales graves, una persona con, eh, por ejemplo, una persona puede ser también que haya sufrido algún trauma cerebral. Yo siempre les cuento esta historia, no sé si a ustedes les he contado de un caso que ocurrió hace tiempo en Estados Unidos de un señor que mató a toda su familia, a su esposa y a sus hijos. Pero lo raro es que toda su familia, toda la gente que lo conocía, incluso la familia de su esposa, siempre decía que él era una persona muy cariñosa, quería a su familia. Él decía que no los había matado, pero lo habían encontrado en la escena del crimen ensangrentado y se notaba que sí los había matado. Entonces, cuando comenzaron a investigar, el abogado defensor se dio cuenta de que podía haber justamente un daño cerebral, porque el señor había sido un exboxeador, se había dedicado al boxeo. Entonces tuvo esa sospecha de que quizás los golpes que había recibido cuando era boxeador habían ocasionado algún daño, ¿no? Le hicieron, hubo justamente crearon todo un staff médico, le hicieron pruebas y todo, y justamente determinaron que su cerebro, él era una persona más o menos de 45, 50 años, y su cerebro, cuando le hicieron las pruebas, parecía de una persona de más de 80 años. O sea, tenía una serie de daños, como una persona cuando ya tiene demencia senil, una cosa así, ¿no? Entonces descubrieron que tenía un daño cerebral que le había llevado a tener un absceso de ira y ni siquiera se acordaba de lo que había hecho, ¿no? Entonces, a raíz de eso, lo absolvieron. Mira, lo absolvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no había tenido qué cosa. Cuando mató a su familia, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, no decidió hacerlo.
O sea, no es que dijo, ah, voy a matar a mi familia, no, porque no sabía lo que estaba haciendo. Y en ese sentido no tiene responsabilidad moral tampoco, porque la responsabilidad moral es una consecuencia de tener libertad y tener libertad es una consecuencia de tener conciencia, ¿correcto? Entonces se le absolvió al final, ¿correcto? Ahora, no todas las personas que tienen alguna alteración mental podemos decir que son personas amorales, ¿ah? No todos, no todos. Por ejemplo, hay muchos asesinos seriales, no sé si tú has visto la serie Dahmer, por ejemplo, o alguna de estas series de asesinos seriales. Hay muchos que son psicópatas, pero psicópata no implica necesariamente no tener conciencia. ¿Ah? Muchos psicópatas son conscientes, saben que lo que están haciendo está mal y deciden hacer, ¿correcto? Hay algunos que cuentan que es como un impulso, ¿no? O sea, no pueden contener su deseo de asesinar a alguien, pero hay otros que te describen con lujo de detalles cómo planificaron el asesinato, o sea, qué hicieron, cómo buscaron a la persona, cómo la llevaron, la ocultaron, hicieron todo lo que hicieron y se ocultaron de la policía y todo. O sea, no, ahí no puedes decir que no eran conscientes. Ahí no puedes decir que no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Correcto. Entonces, una persona, un psicópata, no necesariamente es una persona amoral. Y por eso mismo es que a muchos de ellos se les juzga y no se los manda a centros psiquiátricos, sino que se les condena a muerte, por ejemplo, se les condena a cadena perpetua, ¿no? Como el caso, si no me equivoco, de Dahmer, ocurre, ¿no? Que hay juicios. Porque ellos mismos confiesan que sabían lo que estaban haciendo. O sea, no es que estaban, ¿no? Idos, no, no, sí sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Claro, en el caso de Dahmer no se sabe exactamente, hay algunas teorías, ¿no? Acerca de qué es lo que le pasó en la infancia y todo esto, pero más allá de que tengas traumas, la cosa es que tengas traumas, todos tenemos algún tipo de trauma, ¿no? Obviamente unos más graves que otros. Obviamente, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas ciertos traumas no significa que necesariamente te vayas a volver un asesino o que se pueda justificar, pues, ¿no? Que se pueda justificar una acción y decir, ah, no, es que tengo un trauma. No, no es así, ¿no? Claro, depende de muchas cosas, porque sabes que el tema de los psicópatas es bien interesante. Te recomiendo, ¿sabes qué? No sé si tú has visto alguna vez una página, el podcast de Jordi Wild, ¿has visto? The Wild Project. ¿Has visto el podcast de Jordi Wild, que es un youtuber español? Él tiene una entrevista con un psicólogo que es especialista en psicópatas. Y esa persona justamente describe generalmente qué rasgos tienen los psicópatas. Te recomiendo que veas ese video porque es bien interesante. Y justamente algo que mucha gente no sabe es que los psicópatas, mm, o sea, hay dos cosas para formar un psicópata. Una cuestión genética, que puede ser que ya tengas predisposición, pero no basta eso. Es necesario muchas veces, ¿qué cosa? El ambiente. Justamente lo de Dahmer, lo de los papás, el papá que le hacía matar animales, cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo interesante de los psicópatas es que no parecen psicópatas. O sea, no es gente que tú veas y digas, ay, mira, qué raro se viste, ¿no? Ah, mira, no habla con nadie, seguro es psicópata. La mayoría de psicópatas te caen bien. La mayoría de psicópatas son expresivos. La mayoría de psicópatas son gente con atractivo, o sea, es gente que tiene carisma, ¿no? Que son sociables, la mayoría. Cuidado. Pero lo interesante de los psicópatas es que no sienten como una persona normal. Por ejemplo, no sienten empatía, ¿no? Si tú sufres, ellos te pueden escuchar y no sentir nada de empatía. Eso es lo que caracteriza a un psicópata. Pero ¿por qué no te das cuenta de que es psicópata? Porque aprende a fingir. Te hace creer que sí empatiza contigo. Finge empatía, pero no la siente. Aquí hay un psicópata, dice que es probable que sí, mire, somos 130. ¿Sabes que aproximadamente dicen que el 5 a 6% de la población tiene rasgos psicopáticos? O sea, no que sea un psicópata pues, que ha matado a gente, no, no. Pero más o menos el 5%, o sea, saca tu cálculo, ¿no? 5% tiene rasgos psicopáticos. Ya da miedo, ¿ves? Mejor ya no les hablo de esto. ¿Ves?
Ese es el problema del conocimiento. Cuanto más conoces, más pierdes la fe en la humanidad. Ya, hay que seguir mejor. Entonces, acuérdate, las personas amorales, ojo, no son todas las personas que tienen problemas mentales o alteraciones mentales. No, las personas amorales son las que no tienen conciencia de lo que hacen, no tienen conciencia de qué es lo bueno, qué es lo malo. Dime, Mari, dime, a ver, como escriben un montón, no veo todos los comentarios. Voy a tratar de ir leyendo ya. Ah, Miss, dice Daniela, si una persona tuviera trastorno de personalidad en el cual una conoce a alguna, en ese caso sí se consideraría una persona amoral, ¿sí? En ese caso sí. Ojo, no el bipolar, sino la persona que tiene personalidades múltiples, en ese caso sí se le puede considerar una persona amoral, sí. Ya. Vamos a continuar ya, porque hay un montón de preguntas, pero no puedo leerlas todas. Mm, claro, esto, por ejemplo, de matar llevado por una emoción, o sea, que en un momento te nublaste, ya. En algunos casos te absuelven, en algunos países te absuelven, sí, pero tiene que haber una prueba de que realmente actuaste por emoción. O sea, que fue, digamos, un instante en el que perdiste la conciencia de lo que estabas haciendo, sí, ya, sí. Por ejemplo, vamos a continuar, ¿ya? Voy a poner un ejemplo nada más que ocurrió acá en el Perú. Hace años, no sé si ustedes han escuchado del caso de Juliana Yamoja. De Juliana Yamoja, ¿han escuchado ese caso? Una chica que mató a su mamá, ¿ya? Sí, asesinó a su mamá y miren, ya no recuerdo exactamente cuánto, ¿ya? Pero o sea, la mató a puñaladas. Le dio como 50 puñaladas, una cosa así. 50 puñaladas, imagínate. Entonces, fue un caso bien sonado porque, o sea, que mates a tu mamá no es algo, pues, es algo muy raro, ¿no? Y apuñaladas. Ahora, su defensa, ojo, su papá la defendió porque su papá era juez, su papá era abogado. Él la defiende y lo que argumentó es que su hija no lo había hecho planificadamente y que la prueba era justamente esa carga emocional que le había llevado a apuñalarla. O sea, si la hubiera querido matar, la apuñalaba 3 veces o le daba pues un veneno o algo así y ya la mataba, ¿no? Pero haberla apuñalado tantas veces, más bien demostraba que lo había hecho por un descontrol emotivo. Y al final durante el tiempo que duró el proceso y todo, estuvo presa unos años, pero después salió libre. Es más, ahora está estudiando en Alemania. Está estudiando, creo que está haciendo su maestría en Alemania, en Derecho, ¿no? Ahora, si eso le ocurre a una persona que no tiene un papá, pues, que no tiene ingreso, no tiene una situación económica, pues, ¿no? Muy buena, creo que no estaría en la misma situación, ¿no? Pero bueno, así es nuestro país, ¿no? Al final la absolvieron, ¿no? Y la absolvieron, como te digo, porque la principal prueba fue la cantidad de puñaladas que le había dado a la mamá, ¿no? Eh, Tiene que ver obviamente todo esto con el tema de la justicia también, por eso es que en derecho se habla mucho acerca de ética, ¿no? Sí o sí tienes que llevar cuestiones de ética. Es un tema bien complejo, ¿no? Pero el caso de Juliana Yamoja fue algo que llamó mucho la atención justamente por eso, ¿no? Porque muchos consideraban que lo había hecho planificadamente, pero otros, como su papá, la defensa, dijo que no, que había sido puramente emocional. Y por eso le redujeron muchísimo. O sea, al final sí la condenaron, pero le redujeron muchísimo la pena. Creo que primero habían pedido 20 años de prisión, una cosa así, y al final pasó creo que 4 o 5 años. Y de ahí la liberaron, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Ah, y por cierto, estudió filosofía en San Marcos. Yo me la cruzaba. Me la crucé un par de veces. Bueno, yo ya había terminado de estudiar. Sí, estudió filosofía en San Marcos. No recuerdo si, creo que no acabó la carrera. Ya. Y tú te la cruzabas y a mucha gente le caía bien. O sea, no, la veías como una chica normal, aparentemente, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? De justamente, sí, pues, psicópata, no sé si.
podría catalogarse de psicópata, ¿no? Pero es más o menos para que te des una idea de que no siempre que una persona te parezca normal significa que no haría algo así, ¿no? Y muchas veces la gente que te puede parecer rara no es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en la Facultad de Psicología hubo, sí, pues en San Marcos hubo un homicidio, ¿no? Sí, hace años, ¿no? Que recién se enteró. Ya, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, entonces, a ver. Persona amoral, ya sabes, es la persona que carece de conciencia o libertad. Por lo tanto, no se le puede imputar responsabilidad. Un niño pequeño, una persona con alteraciones mentales graves, una persona con daño cerebral, ¿no? Con algún tipo de daño cerebral, ¿sí? La persona inmoral tiene conciencia, tiene libertad, ¿ya? Pero transgrede las normas morales. Ya, pero transgrede. Por ejemplo, un delincuente, ¿no? Por ejemplo, un ladrón, una persona corrupta, una persona que comete homicidio culposo también, ¿no? Porque finalmente ya, quizás no quisiste asesinar. Supongamos que bebiste y condujiste tu auto y mataste a alguien. Tu objetivo no era matar a la persona, pero sabías que no debías conducir. Entonces, esa decisión fue una decisión. Esa decisión llevó a la muerte de alguien. ¿Tienes responsabilidad? Claro que tienes responsabilidad. Claro que tienes responsabilidad. Tienes que ser juzgado, ¿no? Y hablando de eso, acuérdate de otro famoso caso. No sé si te acuerdas del caso de esta chica González Gagliuffi, que atropelló a unos chicos y salió huyendo en Javier Prado, unos chicos, creo que eran estudiantes de ingeniería, ¿no? Y después huyó del país. Bueno, estuvo juzgada, ¿no? Pero no, nunca la llegaron a meter presa, creo. Y al final terminó huyendo, ¿no? Ella tenía como objetivo matar a esos chicos, obviamente no tenía como objetivo matarlos, ¿no? Pero se distrajo, no sé qué pasó y los mató. Tenía responsabilidad, claro, y tenía que pagar por su irresponsabilidad, claro. Al final pagó, no, ahorita está en el extranjero, al menos hasta donde sé, ¿no? Sí, eran unos chicos de la uni, me parece. Ujú. Eran tres chicos, si no me equivoco, mató a dos y uno creo que quedó herido, algo así. Yo no recuerdo exactamente el caso. Bueno, continuamos, ya continuamos. A ver, Tatiana dice, Miss, ¿y los salvajes serían amoral y moral? Salvajes, ¿a qué te refieres, Tatiana? Por ejemplo, a las personas de tribus no contactadas o algo así. ¿Sí? ¿A esto? Ya. No, pero está bien, por eso lo puse entre comillas, ¿no? Está bien, está bien. ¿Serían personas amorales o inmorales? Depende, o sea, depende en qué sentido. En el caso, por ejemplo, si fueran personas que actuaran, por ejemplo, en nuestra sociedad, claro, nosotros los veríamos como inmorales, pero ellos de hecho deben tener principios, o sea, deben tener ciertas reglas dentro de su espacio. Ahora, si salen de su espacio en nuestra sociedad, muchos los verían como inmorales, ¿correcto? Ahora, nosotros podríamos juzgarlos realmente como inmorales. Probablemente no. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos códigos. O sea, en ciertos aspectos sí, pero en general no, porque no tienen los mismos códigos, ¿no? Entonces no podemos juzgarlos igual que al resto, porque ellos no están decidiendo hacer lo malo, sino que para ellos no es malo lo que están haciendo, ¿correcto? Claro, por ejemplo, si una persona X, supongamos tu vecino, decide salir desnudo a la calle o mostrarse desnudo, ¿no? Él sabe que lo que está haciendo está mal, pero si uno de estos salvajes viene desnudo, su intención no es transgredir la norma moral, sino que para él no es una norma andar vestido, quizás, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos juzgarlos como amorales, porque ellos no están decidiendo hacer algo. ¿Correcto? O sea, lo que es bueno o malo para ellos es distinto que para nosotros. Claro, son morales en su sentido, con sus reglas, con sus normas, que no coinciden con las nuestras, y por eso es que nosotros pensamos que son inmorales. Pero dentro de su ámbito no, no serían inmorales. ¿Podríamos juzgarlos como amorales? Sí, sí. Bien, vamos a pasar a dilemas éticos, ¿ya? Para ir avanzando. A ver,
Los dilemas éticos tú ya los conoces, son de dos tipos. Los dilemas éticos reales, que son situaciones conflictivas en el ámbito cotidiano, ¿sí? En el ámbito cotidiano. Por ejemplo, en algunos casos tú podrías pensar que decir la verdad puede ser cruel, ¿no? Como médico, no sé si alguno va a estudiar medicina, o como enfermera, como enfermero, como obstetriz, qué sé yo. En algún momento te vas a enfrentar quizás con el dilema de decirle al paciente qué es lo que tiene. Ahora, tú sabes que decirle la verdad a un paciente puede ser cruel, porque incluso supongamos que el paciente tú sabes que tiene depresión y saliendo del consultorio puede acabar con su vida. ¿Tú le dirías la verdad en ese caso? Si supieras que es una persona con depresión o que tiene tendencia a la depresión, ¿le dirías, por ejemplo, que tiene un mes de vida o que tiene cáncer, que tiene una enfermedad incurable? Sería un poquito cruel, ¿no? O sea, al menos, no digo que no le digas, pero al menos te hace dudar, ¿no? Al menos te hace pensar. Justamente eso es un dilema, ¿no? Justamente eso es un dilema. El hecho de que dudes o pienses si le debes decir o no le debes decir, ¿no? Como Doctor House, exacto, Ratze. En Doctor House, por ejemplo, se ven ese tipo de dilemas, ¿no? Entonces, justamente por eso la gente que se dedica al ámbito de la salud, tú sabes que es la gente que sufre más de depresión y de ansiedad, ¿sabes, no? De los profesionales, los que más sufren trastornos por su profesión son médicos y en general, ¿no? El ámbito de la salud. En la época de la pandemia, por ejemplo, hubo justamente muchos casos de médicos que tenían, que sufrieron, ¿no? Que sufrieron con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, dilemas éticos reales hay muchísimos, muchísimos, ¿no? Todos de alguna manera nos enfrentamos a dilemas éticos de ese tipo a lo largo de nuestra vida. Como profesionales en general, ¿no? Te vas a enfrentar con ese tipo de dilemas. Ahora, los dilemas hipotéticos son dilemas que nos permiten, como su nombre indica, hipotetizar, es decir, plantearnos situaciones que no se dan en la vida real, pero que nos permiten reflexionar. O sea, son más filosóficos, más teóricos, ¿no? El más famoso de todos es el dilema del tranvía, que seguramente ya lo conoces, ¿no? ¿Qué pasaría si un tranvía está yendo a toda velocidad y matar a 5 personas, pero tú tienes el poder de activar una palanca y desviar el tranvía y solamente moriría una persona? ¿Qué harías? ¿Activarías la palanca? ¿No activarías la palanca? Si no intervienes, no haces nada, mueren 5 personas. Si mueves la palanca, muere una persona. Así en abstracto. En abstracto, ojo, no pienses ahorita quiénes son, no. En abstracto, ¿qué harías? No sabes quiénes son. Que muera uno. Claro, la mayoría dice, ay, ay, yo, utilitarismo, ¿no? ¿Sí o no? El utilitarismo, ¿qué me dice? Protege la vida, protege el bienestar, busca el bienestar de la mayoría. Entonces, para John Stuart Mill, efectivamente, hay que buscar el bienestar de la mayoría. Entonces, ya, pues, piña, que muera uno, dices, ¿no? Sacrifico uno con tal de que sobrevivan 5. Pero como tú ya sabes, pueden haber variantes, ¿no? ¿Qué pasa si esas 5 personas son delincuentes? Quizás preferirías que ellos mueran, ¿no? Y no activarías palanca, ¿no? A la otra persona no la conoces, pero los 5 que están ahí tú sabes que son extorsionadores. No harías nada quizás, ¿no? ¿O qué pasaría? Vamos a cambiarlo. Si las 5 personas que están ahí no las conoces, pero sabes que son personas normales, ¿ya? Es una señora, un niño, un señor, un abuelito, pero del otro lado está tu mamá o es alguien que tú quieres mucho. ¿Qué harías? Claro, la mayoría escogería a su mamá, ¿o no? ¿Mm? La mayoría escogería salvar a su mamá, ¿sí o no? Ya, ahora, supongamos que no es tu mamá, es tu perrito, tu gatito. En el otro lado son 5 personas, ¿ah? 5 personas. Y del otro lado tienes a tu gatito, tu perrito. ¿A quién salvas? ¿A las personas o a tu perrito? Chau, perrito, dicen. ¿A quién salvas? ¿A tu perrito, a tu gatito? Sí. Ya. ¿Y qué pasaría, imagínate, si en ese riel donde va a pasar el tren
está tu Miss de filosofía, o sea, yo. Y en el otro lado está tu perrito o tu gatito. ¿Qué harías ahí? Chao, Miss, dice. Ya vivió mucho, dice. Ah, ¿qué harías ahí? No sé, dice, ahí la duda. Ya vivió mucho, me dice. ¿Cómo sabes que vivió mucho? Mira, qué malos son. Pero es difícil para algunos, ¿no? Para algunos es difícil. Mi gato dice. ¿Y tú qué crees que escogería yo? A ver, si tú escoges a tu gato, ¿a quién crees que cojo yo? ¿A mi gato, a mi perro o a ti? Ah, no me juzgarías. No me juzgarías si escojo a mi perro, a mi gato. ¿No? ¿Tú qué crees que yo escogería? Difícil, ¿no? Yo no la maté, dice. Bueno, quédense con la duda, a ver. Quédense con la duda. A ver, ¿a quién escogería yo? Pero bueno, no es fácil, ¿no? O sea, en esos dilemas hipotéticos, justamente lo que se trata de plantear es, fíjate, es bien interesante, cómo así en un segundo has cambiado de decisión. Cuando te dije son cinco personas X, el otro también es un X, tú dices, ay, ya, que muera uno para salvar a cinco. Pero te dije, es tu mamá, ah, no, ya que mueran cinco. O sea, al final, ¿qué es lo que nos hace cambiar de decisión? O sea, ¿por qué consideramos que una cosa es mejor que la otra? Si te das cuenta, si tú dices, yo cojo a mi mamá, que fueran cinco. Ahora te preguntas, si fueran 100 personas, ¿igual escogerías a tu mamá? ¿Igual escogerías a tu mamá? Si fueran 100 bebés o 100 niños, ¿igual escogerías a tu mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es mejor? Porque es tu mamá. ¿Es una decisión egoísta o no es una decisión egoísta? Ah, sincera, Alison, ¿ah? Sincera, Alison, porque dice, porque me hace más feliz. O sea, debemos elegir actuar por lo que nos hace más feliz. Claro, nuestra decisión en este caso, si buscamos salvar a nuestra mamá, a nuestro perrito, a nuestro gatito, estamos siendo más egoístas, ¿no? Y ser egoístas es ser éticos o no. O justamente la ética consiste en no ser egoístas. ¿Mm? No. Yo le salvaré del mundo cruel, dice. Salvo a los dos y me sacrifico yo. No, pero en este caso no puedes sacrificarte tú. Te tienes que elegir sí o sí. ¿Mm? Además, también decir me sacrifico yo es fácil cuando es hipotético, ¿sí o no? Pero cuando es real, ¿será tan fácil renunciar a tu vida? No es tan fácil, ¿no? Mm, claro, mira lo que dice Daniel también es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si tú fueras pediatra? Imagínate que eres pediatra y te ponen 10 niños, 100 niños, y por el otro lado te ponen a tu mamá o a alguien que quieres mucho. ¿Mm? Claro, nuestras decisiones muchas veces se toman por egoísmo, pero como les decía hace un momento, ¿no? Ser ético es ser egoísta, o ser egoísta es ético, o cuanto menos egoísta, se supone que estás tomando una decisión más ética, ¿no? Entonces, los dilemas hipotéticos son situaciones, pues, muy poco probables, ¿no? Casi imposibles, pero igual te hacen pensar, ¿por qué escojo lo que escojo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Me volvería un asesino? Porque fíjate, si tú activas la palanca o imagínate que el tranvía va a matar a tu mamá y tú desvías la palanca para que mueran 100 niños. ¿Te has vuelto un asesino o no? ¿Mm? ¿Te has vuelto un asesino o no te has vuelto un asesino? Quizás convertirte en asesino es más fácil de lo que piensas, ¿no? ¿O no? ¿Mm? Y está el tema del poder también, ¿no? A veces el poder puede hacer que cometamos cosas, hagamos cosas que no haríamos normalmente, ¿o no? Sí, hay varios experimentos que se han hecho justamente con eso, ¿no? Para ver qué tan éticas son las personas, qué tanto siguen los principios que dicen seguir o que les han enseñado, ¿no? Es un tema interesante, ¿no?
Es un tema interesante. Bueno, vamos a continuar ¿ya? Para ir avanzando. A ver, vamos a comenzar con Sócrates, la parte histórica. Acuérdate, ya te dije, creo, igual apúntalo, Sócrates es considerado el padre de la ética. Sócrates es considerado el padre de la ética. ¿Por qué? Porque es el primer filósofo que abordó el tema de la ética con profundidad. Por si acaso, antes de Sócrates, los presocráticos también plantearon cuestiones de ética. A veces no se habla mucho de los presocráticos de eso, porque se cree que no hablaron de estas cuestiones. Sí hablaron, de política también hablaron, pero es muy poco lo que ha quedado de ellos, ¿no? Entonces no se puede armar mucho, digamos, no se puede saber con profundidad muchas cosas. Pero en el caso de Sócrates sí. O sea, Sócrates sí habló muchísimo de estos temas y el principal tema de reflexión es el tema de la virtud. Recuerda que la virtud es el tema del que van a hablar todos los filósofos del periodo clásico, principalmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso se le llama filosofía clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿ya? La virtud, que en griego, mira, en griego es arete, la palabra, ¿ya? Era importantísimo, ¿por qué? Porque en la época de los griegos ser virtuoso implicaba muchas cosas. Por ejemplo, ser virtuoso era sobre todo una cuestión social, es decir, no tenía tanto que ver con cómo te portabas en tu vida personal, sino, o sea, en tu vida, digamos, familiar, ya, privada, sino en tu vida pública. Por ejemplo, tú decías, tal persona es virtuosa porque tal persona fue valiente cuando luchó en la guerra contra, no sé, pues, los espartanos. Imagínate que eras ateniense, ¿correcto? El que es cobarde no es virtuoso, pero el que es valiente sí es virtuoso. O sea, la valentía era un rasgo de virtud, ¿correcto? La integridad, la honestidad es un rasgo de virtud. Si tú engañas, mientes, no eres virtuoso. Si eres honesto, sincero, directo, eres virtuoso, ¿sí? Si dices cosas a las espaldas de alguien, no eres virtuoso. Si dices las cosas de frente, aunque a la persona le duela, eres virtuoso. La virtud consistía en una serie de características que debían tener las personas, ¿correcto? Ahora, para Sócrates, para Sócrates, la virtud también tiene que ser, por decirlo así, desarrollada, ¿ya? A partir de la propia reflexión, a partir del propio cuestionamiento. ¿Te acuerdas de esa famosa frase, conócete a ti mismo? Conócete a ti mismo. Cuanto más te conozcas a ti mismo, mejor vas a ser. Conócete en qué sentido? En el sentido de que tenemos que aprender a cuestionarnos. No solamente decir, "Ah, ya, esto es bueno o esto es malo". No, no, ¿por qué es bueno, por qué es malo? ¿Por qué está bien que actúe así? ¿Está bien que actúe así verdaderamente o no? Supongamos, acusé a alguien, como te dije hace un rato, acusé a alguien de algo que no había hecho y me doy cuenta de que yo estaba equivocado. ¿Qué debería hacer? Debería reconocer mi error, ¿sí o no? Y tratar de ser una mejor persona, ¿no? Entonces, el cuestionarnos a nosotros mismos también es importante. No asumir que tenemos la verdad, sino ver si realmente tenemos la verdad o no. ¿Correcto? Entonces, el conocimiento es fundamental. Conocer qué es el bien, preguntarnos, ¿esto es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Esto es malo? ¿Por qué es malo? El por qué justamente es la pregunta que nos lleva al conocimiento. Entonces, lo que Sócrates nos dice es, no actúes por actuar, no actúes sin cuestionarte, sin meditar, sin reflexionar. El conocimiento es virtud. Si tú sabes qué es justo, haz lo justo, pero solamente vas a poder hacer lo justo si realmente sabes que es justo. Ahora, si tú solamente has asumido, te han dicho, esto es lo correcto, hazlo, y lo haces por inercia, digamos, sin preguntarte, ¿realmente será bueno lo que estoy haciendo? Acuérdate de Utifrón, que hablamos hace un momento, ¿no? ¿Hacemos caso de las reglas porque son las reglas o hacemos caso de las reglas porque nos hemos dado cuenta de que las reglas son buenas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando sabemos por qué las cosas son buenas, ¿por qué vamos a hacer el bien? Pero si actuamos por actuar de manera irreflexiva, podemos equivocar. Por eso el conocimiento y la virtud coinciden. Fíjate, el conocimiento y la virtud coinciden. A esto se llama intelectualismo ético. ¿Ya? A eso se le llama intelectualismo ético. No quiere decir, ojo, intelectualismo ético no quiere decir
Ah, ya, soy intelectual, ah, ya, soy bueno. Tengo que ser un intelectual para ser bueno. Tengo que estudiar, no sé, pues, filosofía, historia, literatura. Tengo que ser un erudito. Tengo que ser Marco Aurelio de Neri para ser bueno. No, no significa tener muchos conocimientos. Yo sé que el término engaña a veces, pero intelectualismo no significa que seas un intelectual. No significa que seas un sabio en este sentido del saber muchas cosas, ¿no? Saber muchos datos. No, el intelectualismo ético significa, si tú sabes qué es el bien, vas a actuar bien. El sabio del que habla Sócrates es un sabio moral. Hay una sola cosa que tú necesitas saber para hacer el bien, saber qué es el bien. Es lo único que necesitas. Puede ser que nunca hayas ingresado a la universidad, pero sabes qué es el bien, eres sabio. Puede ser que no hayas acabado el colegio, pero sabes qué es el bien, eres sabio. Puedes tener 50 carreras, haber estudiado en las mejores universidades del mundo, pero no sabes qué es el bien, eres un ignorante, ¿correcto? Entonces, el intelectualismo ético, recuerda, no es una cuestión de erudición, no es el hecho de haber leído un montón de libros, no es el hecho de hablar 50 idiomas, no se trata de eso. Se trata de saber qué es el bien. Por eso es que Sócrates habla de la sabiduría. El sabio, es decir, el que sabe qué es el bien, necesariamente será bueno. Y el ignorante, es decir, el que no sabe qué es el bien, será necesariamente vicioso, ¿correcto? Por eso Sócrates dice, el hombre solo actúa mal por ignorancia. ¿Por ignorancia de qué? Ignorancia del bien. El que ignora qué es el bien no va a actuar bien. Pero para saber qué es el bien no basta leerte un libro de ética, no basta una clase de filosofía, 2 horas de ética en la universidad, un curso de un año en la universidad, un posgrado. No, consiste en una tarea de toda la vida. Por eso es que él habla del cultivo del alma. Recuerda que esto del cultivo del alma han preguntado varias veces en examen de admisión, ¿no? Es uno de los temas que más han tocado en ética. El cultivo del alma consiste justamente en cuestionarnos, en tratar de encontrar el conocimiento en nosotros mismos. Pero nosotros mismos significa justamente a partir del cuestionamiento, preguntarnos por qué esto es bueno, por qué esto es malo, por qué decir la verdad es bueno. ¿Por qué mentir es malo? ¿Por qué robar es malo? ¿Por qué matar es malo? ¿Por qué? Dame una razón. Usa tu razón, tu cerebro. Tú eres un ser racional. Acuérdate, para Sócrates, justamente el ser humano es el único, eso es lo que lo distingue de los animales. El ser humano es el único que puede ser virtuoso. Los animales no les puedes exigir virtud. Por eso es absurdo que tú puedes, no sé, un perrito haga algo que tú no, que a ti no te gusta y le pegues. No. El perrito no hace las cosas porque quiere hacer daño. El perrito hace las cosas por instinto, ¿correcto? El gatito también, o sea, el animal actúa por instinto. No le puedes exigir que haga bien las cosas, pero un ser humano sí, porque el ser humano es consciente de lo que hace. Entonces, el hombre es el único ser que puede ser virtuoso. ¿Y por qué? Porque tiene racionalidad, porque tiene conciencia. Por eso es que el hombre, al ser un ser racional, puede ser un ser virtuoso. ¿Se entiende? ¿Y en qué consiste cultivar el alma? Cultivar la virtud, justamente en reflexionar y usar tu razón para descubrir lo que es bueno, para actuar en conformidad con lo bueno, ¿correcto? Entonces, es necesario conocer el bien para actuar bien. Esa es la conclusión. Si tú no conoces qué es lo bueno, no vas a hacer lo bueno. Ahora, eso no quiere decir, por si acaso, alguien podría decirme, profesora, pero hay personas que no saben nada de ética, nunca pues se han cuestionado qué está bien, qué está mal, pero son buenas personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues yo conozco una señora que no sabe quién es Sócrates, no sabe nada de filosofía, pero en su día a día actúa bien, ¿no? Y claro, o sea, Sócrates te diría, yo no estoy diciendo que el que no sabe qué es el bien porque no está reflexionando todos los días acerca de qué es el bien, necesariamente va a ser malo en su día a día. No, no sé que va a ser un delincuente necesariamente todos los días de su vida. No. Lo que te está diciendo Sócrates es lo siguiente. Mira, él usa esta figura, es una metáfora, una analogía, mejor dicho. Eh, el que actúa bien por inercia, digamos, sin cuestionarse, pero hace lo bueno en su día a día, es una persona que es como un ciego. Imagínate un ciego
que ya sabe la ruta para irse al paradero y tomar su carro todos los días, ¿ya? Mira, ya lo sabe ya de memoria, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, por dónde ir, por dónde caminar, dónde hay un escalón, todo, ¿ya? Sabe, pero es ciego, ¿ya? Entonces, mira, llega a su objetivo, porque ya sabe la ruta. Es como el que no roba, no mata, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasaría si un día rompen la pista que está al costado de su casa? Él ni se ha enterado, no se había dado cuenta que ahí la habían roto, y se va por esa ruta y se cae ahí a la zanja que han hecho. Claro, se va a caer, pues, ¿por qué? Porque no vio la zanja. Entonces, ¿qué te diría Sócrates? Es algo parecido con las personas que hacen lo bueno en automático. No saben por qué lo hacen. Simplemente siguen lo que les han dicho que tienen que hacer siempre. Entonces, por eso no basta cumplir las reglas. Es necesario reflexionar por qué cumples las reglas. ¿Por qué esas reglas están bien? ¿Se entiende la idea? Por eso es importante la reflexión moral, por eso es importante el cultivo del alma, ¿correcto? Pasamos a Aristóteles. A ver, Aristóteles recuerda, propone una ética teleológica. ¿Por qué es teleológica? Teleológica, acuérdate, teleológica viene del término telos. Telos, ¿qué significa? Fin o finalidad. Telos es una palabra griega que significa fin o finalidad, ¿ya? Entonces, todas nuestras acciones persiguen un fin, ¿o no? Por ejemplo, supongamos, ¿ya? Voy, estoy acá en clase de filosofía. ¿Por qué entras a la clase de filosofía? Porque necesitas asegurar tu puntaje, ¿sí o no? Entonces, estás pensando en el objetivo. Hay un fin, hay una meta, quieres ingresar. Por eso estás acá. ¿Por qué comes? Para no morirte de hambre, para seguir existiendo, ¿no? Si no, no podría seguir existiendo, ¿no? ¿Para qué, no sé, vas a la iglesia si eres alguien creyente? Porque crees que tu deber es servir a Dios, ¿no? Porque consideras que así vas a vivir mejor como una persona cristiana, etcétera. Todo lo que hacemos, en pocas palabras, tiene un objetivo, tiene una finalidad, tiene una meta. Hay una razón por la cual lo hacemos. Entonces, Aristóteles dice, el gran fin, o sea, cada cosa que hacemos tiene un objetivo, pero un objetivo, digamos, a corto, mediano plazo. Pero el objetivo mayor, el fin último, el telos, la meta final, ¿cuál es? La meta final es ser felices, ¿o no? ¿La mayoría busca ser feliz o no? Sí, la mayoría busca ser feliz. Ahora, ¿qué es lo que tú interpretas como felicidad? Eso ya puede variar, pero todos queremos ser felices. ¿Por qué quieres ingresar a la universidad? Porque quieres ser profesional. ¿Y por qué quieres ser profesional? Porque quieres encontrar un buen trabajo. ¿Y qué significa un buen trabajo? Ganar bien. ¿Y para qué quieres ganar bien? ¿Para acumular plata debajo de tu colchón? No, ¿para qué? Para comprarte una casa, para irte de viaje, para ayudar a tu familia, para qué sé yo. ¿Y por qué quieres hacer todo eso? Ah, porque crees que eso es la felicidad. Entonces, todo lo que hacemos tiene un gran objetivo, ser feliz. Ese es el gran objetivo. Y por eso la ética aristotélica es una ética eudemonista. Eudemonista. ¿Te acuerdas cómo se llama felicidad en griego? Eudaimonía. ¿Te acuerdas? Eudaimonía. Acá lo vamos a poner, ¿ya? Eudaimonía. ¿Ya? Eudaimonía. ¿Sí? Por eso es una ética eudemonista, porque está enfocada en la felicidad, ¿correcto? El objetivo es la felicidad. El fin supremo, acuérdate, el fin supremo de todas nuestras acciones es la felicidad. Ahora, ¿todos queremos ser felices, pero todos podemos ser felices? No, lamentablemente no es fácil. Tenemos que cumplir una serie de requisitos, dice Aristóteles. Por ejemplo, no puedes ser feliz para Aristóteles siendo pobre. ¿Por qué? Porque para ser feliz, acuérdate, para Aristóteles no puede ser feliz el vicioso, el malo. El hombre malo no puede ser feliz. Para ser feliz tienes que ser bueno. En otras palabras, para ser feliz tienes que ser virtuoso. Pero para ser virtuoso, ¿qué tienes? Que practicar la virtud. Acuérdate que para Aristóteles la práctica de la virtud es importante. Yo no puedo ser virtuoso si no practico la virtud. Y hay virtudes que no se pueden practicar sin dinero. ¿Como cuál, por ejemplo?
A ver, ¿una virtud es ser generoso o no? Por ejemplo, si yo, supongamos, tengo amigos, soy un buen amigo, cada tanto puedo invitar a un amigo, a una amiga, a que vaya a mi casa a comer, ¿no? Invitarle a un café, salir a algún lugar, ¿sí o no? Tiene que ser recíproco, pues, ¿no? Entonces, yo no puedo ser generoso con alguien si no tengo dinero. Entonces, sería una virtud que no podría practicar. Entonces, tengo que tener dinero. Ahora, no significa puedes tener millones, ¿no? No, o sea, no necesitas ser millonario, pero tienes que tener cierta estabilidad económica. Sin estabilidad económica, Aristóteles no puede ser feliz. ¿Qué más tengo que tener? Tengo que tener un grupo de personas que me soporten emocionalmente, ¿no? Que estén conmigo, que me ayuden. O sea, tengo que tener familia, ¿no? Tengo que tener amigos, ¿correcto? Si no, no puedo ser feliz, ¿no? Por eso para Aristóteles es imposible, pues, que alguien sea feliz fuera de la comunidad. ¿Te acuerdas esto? Que el hombre que está fuera de la comunidad es un salvaje, o sea, es un animal, es una bestia o es un dios, porque todos necesitamos de otros para realizarnos como seres humanos, ¿correcto? Entonces, para Aristóteles hay varios requisitos para ser feliz. Entonces, que no todos pueden ser felices. Pero, fíjate, ¿ah? Hay una felicidad que va más allá, dice él. La felicidad, digamos, ya supongamos que tú tienes familia, tienes recursos y todo eso, ya puedes ser feliz, pero hay una felicidad que se logra solo, fíjate, a través de la vida contemplativa, que significa la vida teórica o la vida científico-filosófica. Más la filosófica para Aristóteles, pero podríamos llamar vida teórica, o sea, la persona que se dedica. Ojo, no quiere decir que ya no importe el dinero, no, también importa. Pero si adicionalmente tu vida consiste en el pensamiento, logras un nivel mayor de felicidad. Esa vida
Hola chicos, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Ya. Se fue, se fue el internet. Se fue un par de minutos. Ya. A ver, a ver, a ver. Ahí les comparto el material, ya no se preocupen. Lo bueno es que ha regresado rápido. Ya. Entonces, les estaba explicando acerca de la vida contemplativa, ¿no? Que para Aristóteles es una felicidad superior que solamente logra que se dedica a justamente realizarse más plenamente. O sea, acuérdate que para Aristóteles no puedes ser feliz si no eres virtuoso. Pero la virtud principal del hombre, ¿en qué consiste? Acuérdate qué es lo que caracteriza al ser humano, qué es lo que lo define, cuál es su esencia. ¿Cuál es su esencia? Acuérdate, ¿qué dice Aristóteles acerca del ser humano? El ser humano es ¿qué? ¿Qué lo diferencia de los animales? Su razón, ¿correcto? Claro, es un ser racional, muy bien. Entonces, si el hombre es un ser racional, su virtud consiste en cultivar su razón. Esa es su virtud principal. Obviamente hay otras virtudes, pero la principal es cultivar su razón. En ese sentido, el hombre más virtuoso y por lo tanto más feliz será el hombre que cultive más su razón. Por eso es que para él, si queremos lograr una felicidad superior, tenemos que dedicarnos a cultivar nuestra razón, a la vida teórica, ¿no? La vida científica, filosófica. Ahora, aparte de esto, acuérdate que, ¿no? Justamente por eso, mira, dice, nuestras acciones siempre deben estar guiadas por la razón. Y ojo, esto significa también que el hombre tiene siempre que sopesar, siempre tiene que, en la situación particular, decidir de manera racional qué es lo mejor que tiene que hacer. ¿Correcto? Por ejemplo, si tú no puedes controlar tus emociones, no vas a ser una persona prudente. Y si no eres una persona prudente, no vas a poder tomar buenas decisiones, no vas a poder ser virtuoso. Por lo tanto, la razón es importante. Para ser un hombre virtuoso tienes que ser prudente. Y para ser prudente tienes que controlar tus emociones. Entonces, ahí justamente entra el problema del término medio. ¿Te acuerdas? La virtud es el término medio. ¿Te acuerdas? La virtud es el término medio. Este famoso esquema de acá, ¿no? Los extremos siempre son vicios, ¿sí o no? De ahí viene esta famosa frase, nada en exceso es bueno, ¿te acuerdas? No hay que irnos a los extremos, ¿no? Todo con mesura, todo con prudencia. Es más, esa es una frase griega, no sé si tú la has escuchado antes. Nada en exceso es bueno, todo con mesura, todo con prudencia. Entonces, la virtud siempre va a estar al medio. Vamos a analizar un caso, el caso del miedo, ¿correcto? El miedo. Cuando tú no puedes controlar el miedo, sino que el miedo te controla a ti. Fíjate, es una emoción que te domina, pero si la emoción te domina significa que tú no eres un ser tan racional, ¿no? Lo cual es absurdo porque tú eres un ser humano. Se supone que eres racional. Entonces, la cobardía justamente es un vicio por defecto. ¿Defecto por qué? Porque eres incapaz de controlar el miedo, ¿sí? El que es incapaz de controlar el miedo, ¿qué es? Cobarde, ¿no? Es un defecto. Pero también hay un vicio por exceso, es decir, cuando no sientes nada de miedo. Ojo, el valiente no es el que no siente miedo, porque si no, no sería valiente. ¿O sí? A ver, reflexiona. ¿Puedes decir que alguien es valiente si hace las cosas, digamos, se enfrenta al peligro y no tiene miedo? No, no. El valiente es el que tiene miedo, pero logra controlar su miedo. Claro, porque no habría virtud en que no sientas miedo y hagas las cosas sin miedo, no. El valiente siente miedo, pero controla esa emoción, ¿correcto? Ahora, el temerario, podríamos decir el temerario es, digamos, el alocado, o sea, el que no siente miedo de nada, ¿no? Se está, supongamos, en un incendio se está destruyendo la casa, ¿no? Y él dice, voy a rescatar mi PC. Me he comprado justo una PC gamer, no la voy a perder. Ya está todo destruido, pero él está pensando en su PC gamer.
y se mete ahí, ya no sale, ¿no? Es claro, ese sujeto que es temerario, pues, es temerario, es irracional si te pones a pensar, ¿o no? Claro, es irracional, pues, ¿no? Eso es ser valiente, eso es ser impulsivo, irracional. Entonces, el valiente es el que actúa racionalmente, de manera prudente, siente miedo, pero controla su miedo. Ahora, tampoco es loco, pues, ¿no? Por ejemplo, un bombero no es una persona que actúa por impulso. Un bombero tiene una capacitación, ¿sí o no? Entra con un traje especial. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir una desgracia. Obviamente puede ocurrir una desgracia y puede morir o tener un accidente, pero es una persona que está entrenada. No actúa por actuar, ¿correcto? Tiene miedo, pero se enfrenta al miedo. Es valiente. Entonces, la virtud es el término medio, justo medio. Por eso siempre es importante, ¿qué cosa dice Aristóteles? Usar nuestra razón para ver qué es lo más adecuado en cada circunstancia. Porque no hay un bien absoluto, o sea, lo que puede ser considerado valiente en una circunstancia podría ser considerado temerario en otra circunstancia, ¿sí o no? Por ejemplo, un bombero no se va a meter tampoco en un incendio donde ya no hay nada que rescatar, tampoco sería valiente, ¿no? Entonces, por eso es que hay que sopesar cada situación con la razón, ¿correcto? Ahora, vamos a pasar a Kant. Kant, recuerda que es uno de los autores favoritos de los exámenes de admisión y han venido varias veces preguntas sobre la ética de Kant, porque es muy, muy interesante, ¿no? El bien, dice Kant, es la buena voluntad. La buena voluntad, ¿qué cosa es? Acuérdate de esto siempre, ¿ya? Si te viene una pregunta sobre ética de Kant, lo primero que tienes que recordar es lo siguiente. A ver, para Kant, lo importante cuando realizamos una acción, ¿es la acción en sí misma o por qué realizamos la acción? O sea, o te lo pongo de otra manera. Eh, Fíjate que dice buena voluntad, ¿ya? Imaginemos que yo estoy caminando por la calle y veo un anciano que está pidiendo ayuda, ¿ya? Yo lo ayudo, ¿ya? Yo le doy dinero. Y supongamos que tú estás pasando y ves que yo hago eso, ¿ya? Tú ves la acción y tú dices, ah, la profesora ha hecho algo bueno. La profesora es buena porque ha hecho algo bueno, correcto. Pero ¿qué pasaría si tú pasas, me ves así nomás y sigues caminando? Y después de que tú ya pasaste, yo saco el celular y comienzo a filmar, ¿no? Y lo transmito en mis redes sociales, mostrando que le he dado dinero a Ali. Si tú vieras eso, ¿qué pensarías? Ah, claro, Miss quiere seguidores, diría, ¿sí o no? Hay gente que actúa así, ¿no? Hay gente que actúa así. No sé si ha visto justamente el caso, hay un chico, creo que tiene Instagram, redes, que ha hecho algo de ese tipo, ¿no? Entonces, a ver, acá la cuestión es, fíjate, voluntad. ¿Ah? ¿Hay que juzgar solo la acción? En este caso, por ejemplo, tú has visto en la segunda parte, digamos, yo te he dicho que le he dado dinero, que he filmado, perdón, el acto, ya. Supongamos que no filmo nada, ya, no filmo nada, pero tú me preguntas después, profesora, ¿y usted por qué le dio ese dinero a esa persona? Y yo te dijera, ah, bueno, lo hice porque yo creo en Dios y yo creo que Dios me va a premiar si yo soy bueno con los necesitados, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Basta con ver la acción o también es importante saber por qué se hace la acción? ¿Para Kant es importante solo la acción o saber la intención, la voluntad? Mira lo que dice Kant. ¿Ah? Es importante que tú hagas lo que haces con buena voluntad. Es decir, no estés buscando algo al cambio. La buena voluntad es el acto puro. Yo ofrezco ayuda porque creo que es mi deber moral, hacerlo bueno. No lo hago porque quiero seguidores,
No lo hago porque quiero que Diosito me premie. No lo hago porque justo pasó mi crush, el que me gusta y quiero que piense que soy una buena persona. No, no estoy buscando una recompensa, ¿correcto? Entonces, la buena voluntad es eso, es un acto puro que no espera nada a cambio. Pero si tú estás esperando algo a cambio, entonces no le estás haciendo por buena voluntad. Entonces, tu acción será buena si estás buscando seguidores, si estás buscando que Dios te ayude, si estás buscando la aprobación de la sociedad. Tu acción será buena para Kant, no. ¿Por qué? Porque la acción no tiene que buscar un objetivo, una meta, un fin, ni siquiera la felicidad. Ojo, para Kant tú tienes que ser bueno aunque seas infeliz. Aunque ser bueno te haga infeliz, tienes que ser bueno. ¿Correcto? Da risa, pero es cierto, claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate que ya se acerca el examen de admisión y tienes que pagar tu derecho de examen. Lo subieron a 1.500 soles y te faltan 500 soles para completar tu derecho de examen. Imaginemos que tu mamá te dice, o tu papá te dice, tengo 1.000 nomás, hijito, trata de conseguir 500 más, préstate, trabaja, no sé, tú estás buscando y no puedes. Y en eso un día de la nada te encuentras una billetera llena de plata en la calle y justo tiene 500 soles, 500. Pero tú has visto a quién se le ha caído. ¿Qué te diría Kant? ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? Devolver la billetera, ¿sí? Tu deber moral es devolver la billetera, correcto. Aunque eso te haga infeliz. Ahora, ¿todos volverán la billetera? ¿Todos devolverán la billetera? No, no. Yo creo que la minoría sería la que devolvería la billetera, pero la mayoría no lo haría. Ahora, ¿qué te diría? Ah, entonces no estás actuando de acuerdo con el deber. Tu deber es devolver lo que no es tuyo, correcto. A ver qué dice. Eso me diría Kant, pero Kant no estaría ahí. Claro, Kant no está ahí, pues, ¿no? Pero Kant, tú eres un ser racional y tu conciencia, tu razón, te dice qué es lo correcto, ¿no? Ya tú decides si hacerle caso a tu conciencia o no hacer caso a tu conciencia. Si no le haces caso a tu conciencia y actúas pensando en la finalidad, que sería pagar tu examen, tu derecho de examen, ah, bueno, pues no estás actuando como una persona buena, ¿no? No estás actuando por deber, ¿no? Bueno, entonces, en otras palabras, para sintetizar rápido, ¿qué hace Kant? Critica las morales teleológicas, las concepciones morales teleológicas. ¿Por qué? Porque, claro, las concepciones morales teleológicas, por ejemplo, la de Aristóteles, que te dice, todos debemos hacer las cosas correctas para ser felices, todos debemos ser virtuosos para ser felices, pero Kant va a decir, pero el problema con Aristóteles es que está pensando demasiado en la felicidad y la felicidad tiene que pasar a un segundo plano. Si tú eres una persona que actúa según el deber, no debe importarte la felicidad. Tú debes hacer lo bueno porque es bueno y punto, ¿correcto? No debemos estar haciendo tanto énfasis en las ventajas o desventajas. Porque ser ético no es eso. Por eso te acuerdas lo del dilema del tranvía. Si tú eliges salvar a tu mamá, ¿sí? Que mueran 5 personas no importa, con tal de salvar a mi mamá. ¿Qué diría Kant ahí? Tampoco, ¿no? Tú debes actuar de acuerdo con lo que es bueno. Para Kant no sería lo correcto. ¿Vas a sacrificar a 5 personas? O sea, tampoco Kant te diría, ah, ya, mueve la palanca y escoge a quién matar. Simplemente Kant diría, no intervengas. No intervengas, porque cuando tú intervienes, sí estás decidiendo quién muere. Te estás convirtiendo en un asesino, ¿correcto? Entonces, él no actuaría. Sea quien sea, él no actuaría, ¿sí? Claro, porque tampoco podríamos imputarle a él que muera uno u otro, porque él no ha decidido eso. Pero si tú mueves la palanca, ya estás tomando una decisión. Tú no eres nadie para, por ejemplo, supongamos, no, profesor, pero si yo estoy buscando salvar a más gente, sea bueno, para el utilitarismo sí, para Kant no, porque Kant te diría, ¿y quién eres tú para decidir que la muerte de una persona es mejor que la muerte de 5? O sea, ¿quién eres tú para tomar como instrumento a una persona, aunque sea una, sea quien sea, para decidir que esa persona no merece vivir? Porque recuerda que Kant habla de la dignidad humana. Cada vida es valiosa por sí misma.
La vida humana es valiosa por sí misma. De ahí viene el concepto de dignidad humana, pues, ¿no? Por lo tanto, nadie puede instrumentalizar a otro. Nadie puede decir, bueno, este ya pues piña, ¿no? ¿No? O para salvar a 100 tengo que matar a 5 ya pues, ¿no? No. Para acá no se puede instrumentalizar. Por eso él tiene una moral autónoma, es decir, basada en la obediencia a nuestra razón. Tú sabes qué es bueno, todos sabemos qué es bueno. No debemos, ojo, no debemos hacer las cosas porque mi mamá me dijo, porque Diosito me está mirando, porque hay una cámara, porque me van a meter preso o no. No, tenemos que actuar de manera racional. ¿Qué me dice mi razón? Que no debo tomar lo que no es mío. ¿Qué me dice mi razón? Que no debo mentir. ¿Qué me dice razón? Mi razón, que no debo matar. ¿Qué me dice mi razón? Etcétera. ¿Correcto? Es por obediencia a tu razón, no por obediencia a otro. ¿Sí? Allison dice, pero el no mover también estaría decidiendo, como dice Sartre. Sí, en el caso de Sartre sí, porque para Sartre, hagas o no hagas, estás decidiendo. Para Sartre sí, para Kant no. Porque, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque Kant justamente piensa que el deber se basa en la razón. Entonces, lo que te dice tu razón es lo que debe guiar tu conducta. ¿Sí? La ética o la moral de Kant también es universal, porque es válida para todos. ¿Por qué es válida para todos? Ojo, todos debemos actuar de la misma forma, porque todos somos sujetos racionales. Entonces todos vamos a descubrir las mismas reglas con nuestra razón. Es deontológica, acuérdate de este término. ¿Te acuerdas? Deontos. ¿Qué significa deontos? Deontos significa deber. Una ética deontológica es la que se basa en el deber, es decir, debo actuar de acuerdo con lo que mi razón me dice que es mi deber. Decir la verdad es mi deber. No matar es mi deber. No mentir es mi deber. Ser honesto es mi deber. Debo actuar de acuerdo con mi deber. Lo que me dice mi razón que es mi deber. Y es una ética también formal. ¿Por qué formal? Porque se rige por el respeto al deber ser. O sea, yo actúo de acuerdo con la regla que me da mi razón. Entonces, imperativo categórico es lo que propone Kant, ¿correcto? ¿Y qué es lo que, ojo, qué es lo que critica Kant? El imperativo hipotético. Repito, ¿qué propone Kant? Imperativo categórico. ¿Por qué se llama categórico? Porque tienes que obedecerlo sí o sí, porque es tu deber en todos los casos, no hay excepciones. Categórico es radical, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, tu mamá te da una orden y te dice, hoy limpia su cuarto. Eso es categórico. No está negociando contigo, no te está diciendo si quieres limpias tu cuarto. No, te está diciendo, hoy limpias tu cuarto. Está siendo categórica. Te está dando una orden. Es algo que tienes que cumplir. Pero ojo, en este caso no es categórico porque venga de afuera, porque otro me dice tienes que hacer eso. No, categórico simplemente porque es un deber que tu propia razón te dicta. Entonces, no hay ninguna condición. No, pero es que necesito los 500 soles porque si no, no me voy a inscribir. No, no, es que si no, no voy a tener muchos seguidores. No, no hay excusas. Debes hacer lo que es bueno porque es bueno y punto. ¿Se entiende? Entonces, el imperativo categórico, fíjate, tiene como dos leyes, vamos a decir así, ¿no? Hay como dos principios. Primero, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Tu razón te dice, por ejemplo, ¿no sería mejor que nadie mintiera? Sí, ah, ya, entonces no debes mentir. ¿No sería bueno un mundo, no sería mejor un mundo donde nadie se quedara con lo que no es suyo? Sí, ah, ya, entonces no debes quedarte con lo que es tuyo. ¿No sería bueno o mejor un mundo donde todos estudiaran porque les gusta y no por obligación? Sí, ah, ya, entonces es tu deber estudiar. No para tener regalos, no para tener reconocimiento social, sino porque es tu deber, ¿correcto? Segunda formulación del imperativo categórico. No consideres a ningún hombre como medio, sino siempre como un fin. No puedes instrumentalizar a las personas, porque no son cosas, no son objetos, son seres humanos. En otras palabras, respeta la dignidad de la persona. Por eso no tienes derecho a quitarle la vida a alguien, por muy bueno que sea el fin. ¿Se entiende, no? Y el imperativo hipotético es distinto, es lo que mucha gente hace, ¿no? Si quieres postular a la decana, necesitas 500. Ah, ya, pues entonces me tendré que quedar con la billetera, ¿no? Porque este es mi objetivo.
quiero ser feliz, ¿no? ¿No? Eso es el imperativo hipotético, que es como mucha gente actúa, pensando en el fin, el objetivo, ¿correcto? ¿Se entiende? Esto es lo que critica Kant, esto es lo que propone Kant, ¿ya? Por último, vamos a ver el utilitarismo rápidamente. Esto ya lo hemos hablado y ya lo conocen, es fácil. John Stuart Mill que va a plantear que lo bueno es lo que favorece a la mayoría. La mejor acción, la mejor decisión es la que produce la mayor felicidad, la máxima felicidad para la mayor cantidad de personas posible. O sea, está buscando la felicidad social, el bienestar social, ¿correcto? No el individual. Ojo, nuestro deber es buscar la felicidad general, no la individual. Ahora, no quiere decir necesariamente que lo que es bueno para la mayoría va a ser malo para mí, no necesariamente. Pero sí es cierto que si el bienestar de la mayoría implica un cierto sacrificio mío, yo tengo que preferir el bienestar de la mayoría, ¿correcto? Porque lo ético es eso. Lo ético consiste en buscar el bien de la mayoría. Porque si no, si buscamos siempre nuestro bien, ¿qué tendríamos? Una sociedad egoísta, ¿sí o no? Y una sociedad egoísta es viable. A ver, ponte a pensar. ¿Por qué estamos como estamos? Justamente porque tenemos una sociedad egoísta, ¿o no? ¿Por qué tenemos los políticos que tenemos? Porque cada uno piensa en sus intereses personales. Entonces, ¿por qué le exigimos a ellos algo que nosotros mismos no hacemos o no estaríamos dispuestos a hacer? ¿Sí o no? Lamentablemente muchos se quejan de cómo actúan otros, pero otros ustedes o muchos de los que critican en su posición quizás harían lo mismo. Entonces, justamente por eso no debemos buscar la felicidad propia por encima de la felicidad colectiva. Tenemos que buscar primero la felicidad colectiva. ¿Se entiende, no? Eso es lo que pone John Stuart Mill. ¿Ya, chicos? Bien. Les voy a dictar las claves, ¿sí? Para que tengan las claves ahí y confirmen. Por favor, traten de responder las preguntas, ¿ya? Traten de dedicarle, aunque sea 40 minutos, ¿ya? 40 minutos, aunque sea, a responder las preguntas para que confirmen las claves, ¿ya? Y practiquen. A ver, la uno es barco. Uno barco, dos casa, apunten, apunten. Uno barco, dos casa, tres casa, cuatro elefante, cinco barco, seis avión, siete casa, ocho avión, nueve casa, 10 barco, 11 barco, 12 dado, 13 barco, 14 casa, 15 casa, 16 barco, 17 casa, 18 barco, 19 barco y 20 casa. ¿Ya? Bien, chicos. Ahí les voy a dejar por si acaso mi Instagram. Ahí les estoy dejando mi cuenta de Instagram. Si tienen alguna preguntita así puntual, me pueden consultar ahí también. ¿Ya? Ahí me encuentran y cualquier consulta con confianza me pueden hacer, ¿ya? De las preguntas o del curso. ¿Ya, chicos? Ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chicos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.